García Márquez como escritor y como periodista. Sin duda, García Márquez sigue siendo un manantial inagotable. Cada día surgen nuevos hallazgos sobre el Premio Nobel colombiano, pero nos preguntamos, ¿qué novedades hay sobre la vida y sobre la biografía de quien fuera uno de los escritores más famosos y de mayor calidad de nuestro mundo? Bueno, pues para ello tenemos a 4 especialistas en su obra y en su legado. Tienen en las carpetas que les hemos facilitado pues un breve currículum de todos ellos, pero les paso a presentar a María Jimena Duzán, que es periodista de la revista Semana de Colombia, Germán Rey, periodista y escritor, miembro del Consejo Rector. Y escritora. No, estoy mamando gallo. Está bien dicho, muy bien dicho. Héctor Feliciano, que es periodista y escritor, viene de Puerto Rico, y Mario Jursis, ya lo conocen, ha estado con nosotros en la anterior mesa, periodista y escritor desde Colombia. Así que, adelante de nuevo moderador, Mario, cuando queráis. Buenas tardes de nuevo. Esta mesa nació de una preocupación que compartimos todos. Hoy en día, Gabriel García Márquez es un escritor ampliamente conocido a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, nada garantiza que eso vaya a ser de esa manera. En el siglo XIX, Eugenio Sue era el escritor que estaba en boca de absolutamente todo el mundo. ¿Quién se acuerda hoy en día de Eugenio Sue? Salvo los especialistas, sería difícil encontrar a alguien. De modo que en la hora que viene, nuestros invitados tratarán de responder a la pregunta ¿qué habría que hacer para que la obra de García Márquez siga hablándole a las nuevas generaciones? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué trabajos, llamémoslos de infraestructura literaria, deberían emprenderse para que los nuevos lectores sigan interesándose en la obra de García Márquez? Tenemos una ventaja adicional aquí, que nuestros 3 invitados conocieron y además trataron con bastante frecuencia a García Márquez, de modo que eso le añadirá una perspectiva especial a lo que nos diga. María Jimena, yo sé que te están molestando bastante los asuntos, digamos, protocolares de empezar por las mujeres, pero déjame tener esa cortesía. Tú conociste muy temprano a García Márquez. ¿Pudieras contarle a nuestro público cuáles fueron las razones que te llevaron a ese conocimiento temprano en tu vida del Premio Nobel colombiano? Bueno, cuando yo conocí a Gabo no era premio Nobel, que es una ventaja. Era un escritor que no era muy reconocido precisamente en Bogotá, porque Bogotá era una urbe completamente distinta, digamos, a su cultura, la cultura caribe. Y lo conocí porque él llegó a trabajar al periódico El Espectador, donde yo trabajaba, y terminamos encontrándonos en París, yo siendo corresponsal del mismo periódico que él estaba, en el que él trabajaba. Pero el Gabo que yo recuerdo es un Gabo que tiene mucho que ver con tu pregunta, y es, yo creo que el Gabo que uno tendría que recordar, y no el que se está intentando construir y para que el mundo lo vea como un ser especial que se inventó la ficción de la realidad. En fin, yo creo que el Gabo que yo conocía era un Gabo mucho más humano, con muchísimos defectos, con muchos temores, ¿sí? Con un temor a la muerte impresionante, con un temor en general, un hombre tímido, ¿sí? Muy tímido, un hombre muy inquieto políticamente, un hombre de izquierda, era un hombre de izquierda, cuando yo lo conocí era un hombre de izquierda, y un hombre que además hizo su mejor trabajo periodístico siendo un hombre de izquierda. Y yo creo que en el fondo, cuando él cambia su perspectiva política, va variando sustancialmente digamos, su eficacia como periodista. Las grandes crónicas de García Márquez, yo creo que son las crónicas que él hace por todo el mundo cuando él tenía la revista Alternativa, las crónicas periodísticas, que hace crónicas impresionantes sobre lo que pasa en otras partes del mundo, cosa que para Colombia era impresionante, porque Colombia es muy cerrado y García Márquez decidió salir por todas partes y mandar unas crónicas de todos los conflictos del mundo, y le abrió a muchísima gente la mente sobre lo que pasaba por fuera, cosa que yo creo que es uno de los grandes digamos, hechos que produjo ese periodismo de Gabo, abrirle
la mente de los colombianos. Entonces yo lo conocí así, lo conocí siendo siempre un conspirador. Él le gustaba conspirar. Cada vez que había un proceso de paz, que en mi país es una cantidad de veces, o por lo menos fueron muchas veces los procesos de paz, siempre estaba Gabo ahí metido. Trataba de hablar con Pablo Escobar, trataba de hablar con cualquier persona que tuviera que ver con la guerrilla, cualquiera de las guerrillas que fuera, y él siempre estaba ahí. Y su obra literaria, digamos que la había pospuesto. Después viene el Gabo literario, que yo creo que ese sí podemos plantearlo después, pero ese Gabo literario se nutre de toda esta experiencia que él tiene con su, además, relación especial ante el poder. Él tenía una relación con el poder que es interesante y que yo creo que es parte de lo que podemos abordar nosotros después, pero yo lo dejaría básicamente así. Es un personaje que se representa distinto cuando realmente él es o era personalmente un personaje muy distinto, muy completamente diferente a lo que se proyecta hoy de Gabo, que es una de las cosas que yo creo que hay que volver a construir, ¿no es verdad? El Gabo de verdad y no el Gabo mítico. Héctor, tú has estado desde el comienzo en la Fundación de Nuevo Periodismo, eres parte de su consejo rector, eres uno de los maestros de la fundación y eso te dio un acceso privilegiado a García Márquez. Además, tiempo después preparaste un libro en que muchos escritores latinoamericanos, algunos españoles, uno que otro norteamericano, exploran la obra de García Márquez. ¿Qué recuerdas de esas experiencias conjuntas? Sí, pues, bueno, primeramente yo conocí a Gabo quizás 2002 o algo así, lo conocí unos 12 años, 13 años. Poco y mucho después de que tú lo hayas conocido, ¿no, María Jimena? Y ya yo lo conocí con su premio Nobel, con todo, y con toda la leyenda que él cargaba, ¿no? Y que se cargaba alrededor de él. Lo más que me impresionó de él es la reacción de la gente a él. Yo nunca había conocido a un escritor que funcionara es decir, que la reacción, que él creara una reacción de estrella de rock alrededor de él, ¿no? Nunca, nunca en mi vida. Decir, Gabo llegaba a un restaurante y el restaurante se detenía, no solo porque los comensales dejaran de comer y venían a la mesa, sino porque los dueños del restaurante, los cocineros, los lavaplatos, todo el mundo salía. Es decir, y eso era impresionante. Yo, como dije, para mí pues era una especie como la reacción de si Mick Jagger llegara aquí, igual, se detendría la conversación, se hablaría de Mick Jagger, ¿no? Y también pues en Cartagena lo vi saliendo a la calle y que se haya formado, los carros se detenían, la gente lo veía. Además, la gente pensaba que había un acceso muy campechano, muy directo con él, y casi lo trataban de tú, ¿no? Todo el tiempo. Eso también, pero como dije, esta es la reacción de nosotros, del exterior. Ahora, trabajar con él siempre me impresionó un poco lo que tú dices, María Jimena, el hecho de que él era en realidad muy comedido y sus chistes, sus bromas, que eran muy caribeñas, salían también para defender toda esa distancia que había. Pero trabajar con él, pues bueno, fue muy agradable. Yo tuve acceso, digamos, a los álbumes de fotos familiar y escogimos las fotos, él y yo. Ya él estaba un poco afectado con los problemas de memoria, pero él, las selecciones que hizo fueron, bueno, las mejores. Ahora, para mí, el Gabo, que es interesante redescubrir ahora, es el Gabo periodista. Y eso en el libro Gabo periodista creo que se logró porque
es un libro en el que hay textos de Gabo desde el primero que le escribe a los 20 años, y lo que sorprende, pero enormemente es abrumador, lo que sorprende es el hecho de que él, la calidad, el nivel de su escritura y de su imaginación literaria es muy consistente. Es decir, claro, él aprende, él va integrando nuevas cosas, pero el nivel de la excelencia desde los 20 años es impresionante. Y ahí es que uno dice, bueno, esta es la diferencia entre él y los mortales. Es decir, él era realmente un genio de la literatura, o por lo menos del idioma, ¿no? Del lenguaje. Y ahí es que uno lo ve en cualquier crónica que él haga, cualquier columna. Él tenía una columna que se llamaba La Jirafa, y igualmente eran los comentarios que él hacía, los intereses que ya estaban ahí. En los primeros años él hace una pequeña columna que se llama La Casona. La casona. La Casona. Y esa especie de columna ya es el núcleo de 100 años de soledad, que va a tardar unos 20 años él en escribirla, pero ya está ahí. Y así que sorprende eso, y además es un gran deleite. Es un gran deleite porque en realidad el periodismo para él, uno ve que, digamos, si se leía a Virginia Woolf, inmediatamente salía en la crónica, lo mencionaba. Si estaba leyendo a Faulkner, igual. Y entonces realmente es una especie de casi, no laboratorio yo diría, pero es una especie de vasos comunicantes, ¿no?, que hay entre ese periodismo y la escritura, donde él va cocinando, adobando, ¿no?, esa literatura que va a venir, pero lo va haciendo también a nivel casi de la actualidad, del día a día. Y para mí ese es uno de los grandes deleites, de poder leer toda su obra periodística. Lo que tratamos de hacer en el libro fue realmente presentar una selección que te diera una idea de toda la gama del Gabo. Pero me detengo aquí porque si no sigo. Así que vamos. Germán, Sí. tú te formaste inicialmente como psicólogo, has tenido toda la vida debilidades literarias, te enfocaste en una dirección de los estudios sobre comunicación que no es exactamente la crónica, y al final acabaste siendo también parte del Consejo Rector de la FNPI. ¿Cómo fue tu encuentro con García Márquez? Parece que yo estoy en un lugar intermedio entre María Jimena y Héctor en todo el sentido de la palabra y de la física, de la topografía, porque yo conocí a Gabo en 1991, es decir, después de María Jimena y antes de Héctor. Y lo conocí en una condición, en un momento particular. Me invitaron al lanzamiento de la obra de la cual Gabo había sido guionista para televisión, de La María. Y me sentaron en la misma mesa, quizás con un propósito aleve, que era, en ese momento yo era el crítico de televisión del periódico El Tiempo, del cual fui 20 años seguidos. Dudo que haya un periodista que haya hablado sobre medios y televisión tantos años como yo en Colombia, y que además hubiera estado en el periodo quizás más interesante de la televisión. De la televisión no solamente colombiana o española, sino yo creo de la televisión mundial. Sabemos que la televisión ya está en una caída, sobre todo aquella televisión que se llama la televisión abierta. Hay otras modalidades de televisión y nunca habíamos estado, como en el caso, ya se refirieron en la anterior mesa, a las teleseries norteamericanas, como quizás el segundo gran momento de esplendor de los contenidos televisivos en los Estados Unidos. Bien, entonces ahí le conocí, en esa circunstancia muy particular, muy excepcional y muy desconocida. A Gabo se le conoce como escritor, a Gabo se le conoce como periodista. De Gabo se conoce el enorme interés y la participación que tuvo
en la creación cinematográfica, pero poco se habla del Gabo referido a la televisión, quizás porque introducen una cierta levedad o banalidad de pronto en la figura del creador, y no me parece que sea así. Ya tendré la posibilidad de destacar lo que hizo Gabo en televisión. Ahí también tuvo un papel supremamente polifacético. Muy pronto, entonces, ya continuó la cercanía con él, y particularmente la cercanía se centró después en la fundación de Nuevo Periodismo, hoy llamada Fundación Gabriel García Márquez, de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hay que señalar que Gabo era bastante alérgico a lo académico, y yo he tenido una carrera también académica. Entonces, pero no notaba de la alergia a los académicos, digamos, o a los profesores de la universidad después cuando estaba uno con él, sino al concepto mismo de la academia, a lo que la academia había hecho y sobre todo a lo que la academia probablemente en algunos casos negativos se ha convertido. Y cuando Gabo crea dos experiencias de formación muy interesantes. La experiencia de cine y televisión. Se habla de la escuela de cine, pero no se habla de la escuela de televisión, que también creó Gabo, la escuela de cine y televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y más tarde entonces crea la Fundación de Periodismo. Y en ambas la formación está pensada a la manera casi medieval del taller. El taller se trata de un ejercicio, de unos oficios que hay que hacerlos al interior de un taller, es decir, al interior de una conversación, de un diálogo fecundo, rico, diverso, divergente, y sobre todo alrededor de un diálogo entre maestros y, digámoslo así, aprendices de un oficio, aprendices que iban creciendo en el entorno del taller o después en su propia vida, como se ha visto en el periodismo y en la crónica latinoamericana. Una sola seña histórica. A mí una vez me llega una carta invitándome, firmada por Gabriel García Márquez y por Lorenzo Zambrano. Lorenzo Zambrano era Cemex, el dueño de Cemex, de la tercera cementera mundial, y bueno, ya lo aprendí porque estuve mucho tiempo muy vinculado con él, de la primera productora mundial de cemento blanco. Bien, y fue la promotora del premio de periodismo inicialmente y a través de 10 años. Bueno, me llega una carta donde los dos me invitan a encontrarnos en el Café Fouquet. El Fouquet es un famoso restaurante parisino, pero Café Fouquet del Hotel Camino Real en Ciudad de México. Los espero allí a las 4 de la tarde, decía. Allá estuvo Tomás Eloy Martínez, allá estuvo Susan Meiselas, allá estuvo Gabriel García Márquez, etc. A esa hora, a las 4 de la tarde. Y el único que no estuvo a las 4 de la tarde, porque en general no estaba a las 4 de la tarde, fue Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis lo llamaban en ese momento también Carlos Porcibáis, porque a veces iba, a veces no iba a las reuniones. Saben ustedes que también tenía una colección de más de 20 gatos bellísimos que al fin le ocasionaron problemas pulmonares de los que ya no se pudo recuperar, y que si ustedes llamaban a la casa de Carlos Monsiváis le podía responder como Carlos Monsiváis, o le podía responder con la voz de una viejecita, o le podía responder, bueno, de muchas maneras, según como quisiera o no, tuviera el ánimo o no. En esa sesión se creó el premio, y ahí le escuché que a Gabo le hicieron una pregunta que es muy clave, que tiene que ver con algo que una joven preguntó hace un rato, y es, ¿qué es una crónica? Y él respondió de una forma rapidísima, sin pensarlo. Ya lo tenía pensado y ya lo tenía escrito.
pero dijo, una crónica es un cuento que es verdad. Yo creo que ese es el punto central que distingue a una crónica de la literatura. La literatura no necesita ser verdadera. Yo creo que la literatura siempre es verdadera, llega al fondo de problemas que son muy centrales al ser humano. Pero la literatura es más un problema de la verosimilitud que de la veracidad. En cambio, una crónica es un cuento que tiene que ser verdad y cada vez vemos que esa definición cobra mucha importancia ahora que se discute mucho acerca de las verdades o de las mentiras que fluyen por Internet, como han fluido por muchos otros lugares desde hace tiempos. Claro, ha sido muy interesante y está siendo muy interesante para mí cómo el personaje es como todos los seres, desde el más humilde y de pronto los más humildes que los grandes personajes, el resultado de una mirada prismática, poliédrica, con muchos enfoques y con muchos matices. La enorme fama de García Márquez le pudiera hacer pensar a uno que ya todo se descubrió sobre García Márquez. Uno se mete a Google, teclea sus dos apellidos y le salen aproximadamente 26.000 millones de resultados. Entre todo ese material uno dice qué se pudiera escribir nuevo, qué se pudiera decir de novedoso sobre García Márquez, y uno temería que es imposible. Y sin embargo, siguen apareciendo cosas completamente inesperadas. No hace mucho yo leí que un naturalista colombiano que se llama Santiago Madriñán escribió un artículo bellísimo, largo además, en el cual hacía un recuento de todas las especies botánicas que se mencionan en 100 años de soledad. Y le daba a uno una perspectiva tan novedosa, tan original sobre la novela. Y lo mismo, hay materiales que no se ha hecho registro de ellos. García Márquez en una época fue corresponsal de radio a comienzos de los años 50 para una emisora que se llamó la HJCK. Mencionabas tú que él le abrió como una perspectiva al periodismo. Bueno, ahí uno ve a ese Gabo muy temprano, que entonces tiene un poco más de 30 años, ya preocupándose por informar al público colombiano de lo que estaba pasando en Venezuela o lo que estaba pasando en Angola, en muchos de los sitios a los cuales visitaba. Les entrego la pregunta a ustedes. ¿Qué han aparecido sobre García Márquez en este momento que no se conocía antes? ¿Qué nuevas noticias tenemos sobre el Gabo? Yo diría una cosa, yo creo que Gabo en su primera fase de periodista era realmente muy mal periodista. Entre otras porque no es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, eso lo dijo Gabo, pero Gabo hacía todo lo contrario. El Gabo Sí. que yo conocí era un Gabo totalmente irreverente, no tenía fronteras para el periodismo. Él hacía literatura con el periodismo. Y por eso lo castigaron mucho en el periódico. Lo castigaron al punto de que se volvió un problema, ¿sí? Y hay una crónica muy interesante que él hace, y él la recuerda, o la recordaba con cierto humor que él tenía, pero yo creo que esto se está olvidando, ¿no? Este Gabo complicado, torpe, que confundía el periodismo con la literatura, se ha ido como que depurando, y eso a mí me preocupa, porque la imagen de Gabo no puede ser depurada. La imagen de Gabo interesante es este personaje tan extraño, tan complejo que era en el fondo, no era tan diáfano. Entonces él en la sala de redacción siempre llegaba, además muy tarde, en fin, le dijeron, él tenía siempre ganas de hacer crónicas, y le dijeron, alguien le dijo, ¿no?, que había una crónica por allá, un problema, una manifestación en el Chocó, que es como decir, pues, en África, más o menos en Colombia quedaría como bien lejos, para ir en esa época peor, 10 días para llegar allá, en fin, era complicado, y la tesis era que había una protesta porque había unas muy malas condiciones de vida en el Chocó, que es una zona en el Pacífico colombiano.
Gabo se va, ¿no? La primera vez que él va, además él no es muy bueno yendo a la selva ni nada, eso le teme todas estas cosas, ¿no? Y a los bichos y a los... Todo es, muy poco periodista es. En el fondo no le gustaba nada de eso. Llega allá, encuentra esta cosa inhóspita, ¿sí? Efectivamente, y empieza a correr los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, y Gabo no se reporta. Y entonces empiezan a preguntarle, ¿no? A llamarlo. Oiga, ¿usted han visto allá al corresponsal del Espectador que está por allá metido en el Quibdó? Y entonces aparece por allá Gabo y diciendo, hombre, claro que estoy aquí. Aquí estoy, escribiendo la crónica. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué crónica? Me dice, la protesta, de la protesta. Y se manda una crónica de una protesta que nunca existió. Pero impresionante, porque hizo una reportería, ¿sí? De tal forma que tenía toda la razón y la argumentación lógica de una argumentación periodística, de una crónica periodística, para que la gente entendiera por qué había una protesta que no existía en el Chocó. Eso fue impresionante cuando salió esa crónica en el periódico, porque obviamente lo que pasó después es que hubo la protesta. La protesta que no existía, ¿sí? Inmediatamente se produjo. Y él era así en casi todo. Cuando hacía periodismo, él era así, él exageraba. Y entonces tenía un editor que era el Mono Salgar, que también fue mi editor, ya después, muchos años después, que era mi editor, que siempre regañaba a Gabo porque Gabo inventaba todo. Entonces, yo creo que esa descripción de Gabo es importante porque en el fondo lo que lo hace el grande es que él nunca tuvo ninguna definición, nunca tuvo fronteras. Y la última cosa que yo creo que también le quedó complicada y que fue difícil, porque en la medida en que él fue volviéndose famoso y se fue emocionando con el poder, Gabo antes tenía una relación con el poder que era de un hombre de izquierda, ¿sí? Un hombre de izquierda, un hombre que tenía una concepción del poder muy distinta, pero el poder, cuando se vuelve famoso, ¿sí? Él queda deslumbrado, como pasa con todos los famosos, ¿sí? Menos en Colombia, que no era tan famoso. En Colombia nosotros intentamos siempre construir a nuestros héroes, pero digamos por fuera sí era famoso, ¿sí? En Colombia no, en Colombia era una figura complicada, difícil de manejar. Pero la fama lo convierte, pues, y las niñas, las mujeres, los hombres poderosos, en fin. Y él decide hacer un libro que yo creo que no es un libro de los mejores en periodismo, que sale siempre muy bien rankeado, que se llama La crónica de un secuestro. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Ahora Noticias. se me olvidó. Noticias de un secuestro. Noticias. Yo, ¿por qué se los cuento? Porque yo ayudé a hacerle a él el fact-checking de ese libro. Porque yo había escrito otro y cuando yo escribí ese libro, el libro que yo escribí, que es un poco la historia de Pablo Escobar, en fin, lo que pasa en ese país complicado de esa época, yo terminé el libro que se llamaba Crónicas que Matan. Gabo no podía venir a Colombia porque lo habían votado por guerrillero, lo habían sacado del país, mejor dicho, él se había fugado, le había tocado irse antes de que lo cogieran, que es una historia complicada. Él era muy cercano al M-19, una guerrilla que tenía en ese momento un intento de negociación con el gobierno. Hay un gobierno poco de derecha que considera que todos los que estén haciendo ese tipo de mediación son guerrilleros. Prácticamente hay una operación para coger a Gabo y capturarlo, y Gabo lo sabe antes y se fuga, ¿sí? Se fuga del país y no vuelve durante muchos años. En ese interregno, él decide... él lee el libro que yo escribí que se llama Crónicas que Matan, y como era Gabo, ¿no? Entonces me llama por allá de donde estuviera, de pronto en La Habana, no sé. Me dice, acabo de leer tu libro, pues voy a escribir el libro que tú no escribiste, lo voy a escribir yo, y lo voy a escribir mejor. Y le dije, listo, Gabo, perfecto, te ayudo. Muy bien. Y empezó a escribir, digamos, lo que pasó después de Pablo Escobar, pero desde allá, él lo hacía desde allá. Desde allá, nunca estuvo en Colombia. Entonces yo le ayudaba con las investigaciones, en fin. ¿Y qué ocurrió con ese libro? Que él terminó escribiendo la historia oficial, la historia que le dijo el presidente Gaviria. Y es una historia oficial.
que yo creo que uno la mira hoy y es una historia que tiene que volver a ser contada. Y la contó Gabo, claro, quedó como la historia oficial, pero la historia real es distinta. Y ese es un libro, paradójicamente, que a la gente le gusta mucho. Y a mí me parece que periodísticamente es un libro con muchísimos problemas de verdad. Pero en fin, pero en Gabo se le permitía todo. Entonces, ¿qué caramba le va a uno decir a Gabo? Oiga, eso no pasó así, ¿no? Pablo Escobar negoció más y realmente hubo una negociación muy fuerte que no sale en el libro. Sí. A mí me gusta ese camino que tomaste porque parte, digamos, de lo que le espera a las nuevas generaciones es mirar con un ojo mucho más crítico, desapasionado a García Márquez. Tú, Héctor, o tú, Germán, identifican puntos débiles o en el periodismo o en la literatura de García Márquez que el paso de los años haya hecho muy protuberantes. Bueno, yo creo que efectivamente lo que dice María Jimena es cierto, ¿no? Hay varios de los mismos textos que se reproducen en el libro Gabo Periodista, en donde, por ejemplo, hay una gran reunión en los años 50 sobre la guerra de Suez. Eisenhower, Anthony Eden y los franceses Renaud están reunidos en Ginebra y Gabo no tiene acceso o no va a las reuniones, ¿no? ni a las conferencias de prensa oficiales, y efectivamente él empieza a hacer otras cosas que son quizás más interesantes. Por ejemplo, se entera de que Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, fue a comprar a una tienda de juguetes un regalo para su nieto. Entonces se mete a la tienda y empieza a cubrir la tienda y a preguntar qué fue lo que compró, etc. Son cosas muy interesantes, ¿no? A nivel literario, ¿no? Y a nivel de cronista. Y yo creo que es decir, no hay nada malo en ver todo esto. Sí, Yo no, creo que es muy sí. realista, porque en realidad él siempre va a ser un grandísimo escritor. Sí, Es decir, y eso es lo que cuenta, ¿no? Que para nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí todos por su literatura, ¿no? Y es interesante ese otro aspecto del periodismo, pero en realidad siempre lo vemos como un gran escritor. Para mí, 100 años de soledad es una especie de Antiguo Testamento de la literatura latinoamericana. El resto es Nuevo Testamento, Vargas Llosa, etcétera, son los evangelistas, ¿no? Pero el Viejo Testamento, donde Dios habla, donde ocurren las cosas interesantes en la Biblia, es 100 años de soledad, ¿no? Así es que yo le perdono eso, ¿no? A Dios. Así es que, y nada, pero es muy interesante realmente poder traer todas estas visiones. Como yo dije, yo conocí a Gabo ya más tarde y lo conocí con toda la leyenda alrededor. Y había que sacar esa leyenda, había que penetrarla a veces, y uno veía esto, lo otro. Pero sí, era un grandísimo escritor, era un hombre de mucho humor, exacto, todo les rebotaba en humor. Y eso a mí me impresionó mucho, mucho, mucho. Así que, no, eso es lo que yo diría sobre lo novedoso, ¿no? Del Gabo. Sí, una cosita, muchos escritores cuando mueren van a un purgatorio, ¿ves? Y ese purgatorio, como en el caso de Gensu, puede durar infinitamente, ¿no? Y Gabo no creo que haya ido a un purgatorio, pero sí creo que en ese cielo en donde está hay muchas perspectivas diferentes, y yo creo que hay que traerlas, sí, a la luz. Lo que hay quizás que también decir es que esos que van al purgatorio suelen a veces resucitar en el purgatorio con otras formas. Sue, por ejemplo, ha resucitado bellísimamente en el melodrama latinoamericano. Es decir, si hoy hacemos una lectura de Sue, es precisamente a través de las lágrimas y las historias que ha narrado durante años el melodrama latinoamericano, y que ahora parece
que empieza a narrar el melodrama coreano y el melodrama turco. Pero yo creo que frente a Gabo entonces hay, como frente a los personajes, incluso a los personajes más íntimos y más cercanos, los personajes familiares nuestros, hay una labor de deconstrucción. Sí, claro, se va deconstruyendo el personaje y se va volviendo a reconstruir. Otra es profundizar en el personaje. Entonces la pregunta tuya tiene toda la razón y es qué sabemos o qué intuimos como nuevo en ese personaje que parece tan conocido. Y otra filón es el descubrimiento del personaje, porque hay cosas que de pronto en medio de la leyenda se han perdido o no han sido suficientemente destacadas. Cuando yo subrayo el tema de la relación de Gabo con la televisión, creo estar subrayando un punto que no es un punto, digamos, muy frecuente en la interpretación de Gabo. La primera obra que se hace de Gabo para televisión es en 1975 en Colombia, se hace La Mala Hora. Y en ese país, a veces con algunos rasgos cosmopolitas, pero sobre todo con muchos rasgos provincianos, se formó toda una discusión y una polémica que resolvió un presidente de la República, porque a veces los problemas allá no los resuelve el Papa, que va a tratar de resolver problemas, sino los resuelven los presidentes que hacen las veces de papas. A pesar de que ese presidente que resolvió sería el antipapa, no sería Alfonso López Michelsen. Resolvió el problema porque había mucha discusión acerca de si ese tipo de contenidos debía pasarse por la televisión, contenidos nocivos, comunistas, etcétera, por la televisión. Hoy esas discusiones nos parecen completamente anodinas, pero muy discientes de la historia de un país. Pero Gabo, por ejemplo, entonces digo, hizo guiones y se le metió a si uno preguntara las 3 grandes novelas colombianas icónicas, uno diría, para comenzar, La María o La Vorágine o 100 años de soledad, 3. Hay muchas otras novelas y hay novelas desconocidas colombianas que son de gran fuerza, pero bueno, digamos esas 3. Pues él hace el guión de La María, que además es una novela muy alejada, digamos, tiene puntos de convergencia con Gabo, pero también muy alejada en el tiempo y en el estilo, etc. Bien, hace esa novela. Y hay un segundo matiz de Gabo y es las creaciones para televisión de obras de él. Por ejemplo, Tiempo de Morir. Tiempo de Morir es toda una historia. Tiempo de Morir fue hecha primero por Arturo Ripstein para el cine, pero después un creador colombiano, Jorge Alitriana, hace una versión para televisión y después vuelve a hacer otra. Hay 2 versiones para televisión hechas por el mismo autor de Tiempo de Morir de Gabo. Pero Gabo además fue un animoso y un animador de proyectos televisivos. Uno de ellos producto de la televisión española. Yo estoy explorando cuánto costó, etcétera. Costó bastante dinero para la época, que fue la creación de 5 series en 35 milímetros, pero hechas para televisión, de cuentos de Gabriel García Márquez, dirigidos por Guerra, por ejemplo, del Brasil, por Hermosillo de México, por Lisandro Duque de Colombia, que recuerdo hizo Milagro en Roma, etc. Esa es una segunda vertiente. A Gabo le interesaba mucho la historia. Yo no sé si para desfigurarla o para recrearla, pero le interesaba mucho la historia. Y hizo 3 series, 3 películas, 3 creaciones para televisión históricas. Entre otras, una historia maravillosa colombiana, que es una rebelión que hubo en el siglo entre XVII, finalizando el XVII, de mujeres en las chicherías,
es decir, en las bodegas, un poco una revolución de la bodega o una revolución donde se vendía chicha, que era una bebida prohibida. Las historias colombianas siempre han estado muy al borde de las prohibiciones, tanto las históricas como las de ficción. Y hay un matiz interesantísimo de Gabo, con el cual tuve yo una relación más directa, y es que Gabo, alguna vez, unas periodistas lo llamaron, Marisabel Rueda, entre ellas, llamaron a Gabo y le propusieron participar en un noticiero de televisión. Y Gabo respondió a la llamada diciendo: participo siempre que yo tenga el 51% de las acciones. Bien, eso es un criterio comercial de empresario, pero debo decirles a ustedes que a veces a los escritores les va mal en las empresas, no siempre. Hay que decir que hay escritores exitosos económicamente, de pronto más por sus managers, uno diría más por su ficción y por su literatura y por su acercamiento al público. Pero fue un noticiero interesante, innovador, que hizo cosas que no se habían hecho habitualmente en los noticieros, y un noticiero que económicamente funcionó muy bien. Pero, y aquí cierro, en el sitio donde yo trabajaba, o donde yo trabajé muchos años, que era una cosa un poco extraña, porque era una fundación dueña de 14 empresas, bancos, fiducias, leasing, con programadoras de televisión, etcétera. En ese grupo que se llama la Fundación Social, Gabo se acercó a la fundación, yo estuve en las reuniones con él, a proponernos crear un periódico, El Otro, y que nosotros pusiéramos dinero para el periódico. Él sabía que teníamos en el grupo programadoras de televisión y quería proponernos un periódico que se llamaba El Otro. Al fin esa aventura no se dio, pero a veces las aventuras interesantes son precisamente las que no se dan. La muerte de un escritor siempre inaugura como una etapa nueva en su vida, y una de las cosas que empiezan a aparecer es que salen nuevos libros que no existían como tales. En el caso de García Márquez hay varios que estarían por aparecer en determinados momentos. Pudiera mencionar su correspondencia. Aquí y allá han empezado a verse algunos ejemplos de eso. Si alguno de ustedes ha pasado por el libro de Xavi Allende, que se llama Aquellos años del boom, cita algunas de las cartas que en este momento están en la Universidad de Princeton entre García Márquez y Vargas Llosa. Esa correspondencia, si uno juzga a partir de esos ejemplos, sería extraordinaria, porque es de una vivacidad inmensa, y supongo que habrá más tarde o más temprano, tendremos un volumen de cartas de Gabriel García Márquez. Ya les había mencionado lo de estas crónicas radiofónicas, pero también faltan otro tipo de materiales. No hay increíblemente una iconografía de García Márquez. Yo le decía a un periodista acá de La Rioja que Gabo era una especie de Marilyn Monroe de los feos. Probablemente haya sido uno de los escritores contemporáneos más fotografiados en todas partes del mundo. Constantemente uno se encuentra con archivos en que hay fotos que uno nunca hubiera pensado de García Márquez. Ese es otro trabajo que está pendiente por hacer. En algunos libros, como Dulces Guerreros Cubanos, se insinúan cosas que ya veremos si son ciertas. Digamos, ahí en este libro se afirma con todas las letras que García Márquez era muy obsecuente con Fidel Castro y con la revolución, porque Fidel Castro lo había filmado teniendo relaciones con niños pequeños. No sabemos si ese testimonio corresponde a algo en la realidad. Bueno, así como estos ejemplos, creo que pudieran ponerse más. Veo que tú ya tienes ganas de decir cuál es el... Yo tengo. Yo estuve, y precisamente nosotros hicimos una crónica, yo formo parte del grupo de
primero del libro de Gabo que hiciste tú, que es una crónica que yo hago sobre precisamente en La Habana. Yo estaba en La Habana, en la casa de los Gabos, en el momento en que Guillermo Cano, que es el director del Espectador, que es asesinado por Pablo Escobar, lo asesinan, lo matan. Yo estoy en La Habana porque estamos en el Festival de Cine, y Gabo está rodeado de Sidney Pollack y bueno, estaban todos los grandes directores italianos, en fin, esto era una cosa que... Y llegaba también Fidel por las noches. Siempre llegaba Fidel por las noches a las 11 de la noche, y entonces esto llegaba a una cosa, uno llegaba y prácticamente Gabo ya no volvía a hablar, ¿sí? Porque además cuando llegaba Fidel nadie podía volver a hablar porque el señor se quedaba hablando 36 horas, cuando uno le hacía una pregunta, la contestaba 36 horas después podía uno decirle algo a Fidel. En fin, pero a lo que voy yo, y es un poco respondiendo tu pregunta, es que Gabo sí tenía una concepción, o sea, una relación con el poder que yo creo que hay que explorarla cada vez mejor, porque tiene mucho que ver con esa novela latinoamericana de ese momento. El boom, de alguna manera, tenía Carmen Balcells, que es una figura que no se toca mucho y que tiene mucho que ver con el boom, ¿sí? Hablando de cosas que hay que explorar. Yo sí creo que la muerte de Carmen es una tristeza, pues, para todos los que la quisimos, primero que todo, pero segundo, porque con ella se fue esa fórmula de cómo fue que se hizo el boom. Y yo creo que eso se lo inventó Carmen, y no lo creo, estoy totalmente convencida. El libro que sacaron de Carmen Balcells, que digamos que es todavía una especie como digamos, de abrebocas sobre lo que realmente era Carmen, yo creo que está en mora de hacerse. Hay una gran necesidad de saber cómo se montó esa especie de gran performance, sí, de mercantilismo literario, porque eso fue una operación muy interesante. Y yo creo que si uno esculca qué pasó en esas relaciones, cómo las trenzó la propia Carmen con Gabo, va a descubrir un universo muy distinto de García Márquez. Por lo pronto, a mí me consta un universo que nadie conoce, es el Gabo cantante. Gabo también cantaba. Gabo era un rumbero de la vida, ¿no? Gabo en el fondo lo que era un rumbero. Gabo le gustaba rumbear, como decimos nosotros en Colombia, rumbear. Él le gustaba quedarse haciendo poemas, declamando, tomando, bailando, lo que fuera, ¿sí? Y al otro día, si estaba escribiendo, siempre se levantaba a las 8 de la mañana, de 8 a 1, y escribía. Cuando uno estaba escribiendo, se daba unas licencias, entonces rumbeaba más. Pero básicamente su vida era mucho estar al lado de todo este conocimiento intelectual, y era una vida siempre muy, muy llena de conflictos, de pensamientos, y lo que era más interesante es que todo terminaba en música. Entonces Gabo tenía una línea de voz, era afinada, pero era una cosita y que le salía, y no era muy, muy potente. Pero muchas veces Carmen Balcells le grabó. Entonces esto era Gabo cantando vallenatos, ¿sí? Mi esposo que toca jazz, que le compraba todos los pianos que Gabo nunca tocó, ¿sí? En todas las casas que Gabo tenía en el mundo mandaba a comprar pianos, ¿sí? Pero nunca los tocaba. Nunca, no tenía quien, o sea, nunca sabía que... Pero él quería vivir como rodeado de música. Entonces hay grabaciones, Gabo está cantando, y Carlos Fuentes cantando también rancheras, que ese sí cantaba bien, ¿sí? Ese sí cantaba perfectamente bien, él tenía una voz espectacular, también, sí, ese sí no tenía ningún problema. Pero, digamos, y lo que era interesante de Gabo era que recogía, nosotros tenemos una manera hay un ritmo en Colombia que se llama el vallenato, no sé si ustedes lo conocen. El vallenato ¿qué es el vallenato? El vallenato es una composición literaria, yo diría yo, a través es un canto juglar, ¿sí? Es un canto juglar que recoge historias que suceden, en la vida de la gente. Y entonces es casi que va haciéndose, se va haciendo entre pueblo y pueblo, ¿sí? Entonces, saber un vallenato
es muy difícil porque uno puede saber 5 estrofas, pero un vallenato puede tener 10 o 12 estrofas que uno no conozca. Pues Gabo se las conocía todas, que eso es una cosa impresionante. Gabo se conocía las estrofas de esos vallenatos que son unos casi incunables para nosotros, porque son parte de nuestra historia, de la historia de la zona. Y era impresionante, uno planteaba, empezaba a cantar y uno sabía los 5 párrafos y resulta que él salía y se salía los 10. ¿Cómo los encontró? Pues en las rumbas, en las rumbas, o sea, lo sabía todo. Él era un rumbero máximo, o sea, se los aprendía a todos. Y eso yo creo que es un tema que es casi una recopilación de la cultura musical de un pueblo, que es toda la zona de La Guajira, toda la zona de la costa, que yo creo que lo tiene Carmen Balcells, además, eso lo está en este momento en la agencia Balcells. Muchas veces pensamos sacar un disco, ¿sí? Un CD o lo que fuera, pero Carmen nunca llegó a hacer eso, y además Carmen tenía una manera muy especial de manejar a esos, no solamente a Gabo, ¿no? Imagínense manejar a todos estos, Cabrera Infante, Gabo, Vargas Llosa. Eran unas cosas muy complicadas, ¿no? Y para eso tenía unos 2 apartamentos en Sarriá, que eran especiales para uno para García Márquez, otro para Vargas Llosa, otro para Carlos Fuentes, y así creó el boom Carmen Balcells. Entonces, yo creo que estamos en mora de preguntarnos quién era Carmen Balcells. Bueno, mientras sale la historia del García Marketing, mientras sale los grandes éxitos en bolero de García Márquez, ¿qué otros temas se les ocurren a ustedes que pudieran explorarse sobre ese García Márquez que den una visión no trajinada de su personalidad? Para mí yo creo que hay que seguir leyendo lo que escribió sobre todo, es decir, 100 años de soledad para mí es un pozo sin fondo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Es un universo. Y igual otras de las novelas, ¿no? Y de los cuentos Héctor, también. déjame, Sí. te reformulo la pregunta Sí. siguiendo el hilo que tú acabas de tomar. Aquí hay muchos estudiantes de periodismo. ¿Qué elementos del periodismo se ven en las obras literarias de García Márquez? Ustedes identifican técnicas, situaciones, métodos de investigación que previamente él hubiera testeado en el periodismo y que luego los hubiera llevado a la literatura. Sí, es decir, uno ve, como dije ahorita, son vasos comunicantes, sin duda, y a veces es un vivero de ideas que él va dando, lecturas, lo que mencioné ahorita, Virginia Woolf, Faulkner, y entonces él va viendo, va escribiendo, y uno va viendo muchas veces cómo se va desarrollando una idea. Por ejemplo, algunos de los cuentos peregrinos son noticias, muchas veces que él cubre como noticia y 20 años después, 30 años después, se dan en cuentos, ¿ves? O crónicas, ¿no? Que luego él las reconvierte en cuentos. Y eso es interesantísimo, es decir, pero sobre todo es interesante porque todas están bien escritas, desde la crónica o la noticia hasta el cuento peregrino. Es decir, y todas están muy logradas, unas como crónicas, como noticias o como cuentos. Así que para mí eso es interesantísimo porque es como la parte del témpano de hielo que uno no ve, ¿no? Es decir, es todo lo que sostiene al témpano, que es que es la gran literatura, y es una especie de Gabo al cotidiano. Igual, por ejemplo, con el vallenato. Uno ve desde los años 40, 50, todos los temas del vallenato que él va a desarrollar ya salen en las crónicas que él tenía, en las columnas. También su amor por Mercedes, también toda la relación con Mercedes, tema, sí. Que eso también, la misma columna que él nombra la jirafa, la nombra por ella, porque él le llamaba a ella la jirafa porque tenía un cuello muy largo,
Y ¿no? las piernas. Y las piernas. Porque es que Mercedes sí, era es así cierto. espectacular, era una mujer hermosísima. Sí. Y tenía unas piernas así impresionantes y unos ojos así, todas así. Sí. Entonces él le pone la jirafa. La jirafa a la Sí, columna. a la Por columna. eso, y así es decir, es toda una especie de gran entramado, de especie de telaraña, ¿no? Que uno va viendo, pero como digo, ¿por qué es interesante? Sobre todo porque está magníficamente bien escrito. Si no estuviera escrito, pues se quedaría a nivel de especialista. Pero aquí es porque uno se está deleitando porque es un gran escritor. Germán, Yo te he visto diría- tomando sí. apuntes, lo cual me hace sospechar que tienes algo bueno para No, contar. sino no es tanto lo bueno que tenga para contar, sino lo débil que mi memoria se va tornando. Entonces voy tomando mis apuntes para asegurarme en las narraciones. Pero yo diría de tu pregunta que de qué mensajes podría uno encontrar en la obra de Gabo frente a los periodistas jóvenes. Uno primero es la pasión por contar historias. Esa yo creo que es una primera invitación. En algunos casos el periodismo se ha vuelto muy aburrido, muy reemplazable, muy reemplazable. Y es reemplazable, entre otras cosas, si uno observa cuáles son las tendencias que hay hoy en el mundo, que se tratan de desprestigiar, etcétera, pero que son también muy interesantes, sobre lo cual hablaré a continuación y que será una mirada, por ejemplo, sobre lo que el premio Gabo a través de 15 años quizás nos manda como mensajes, lo que ahí se puede leer, lo que ahí se puede ver en esos trabajos de excelencia. Entonces, primero la pasión por contar y la pasión por narrar historias. Esa es una primera. La segunda, que mucho de la calidad está en la costura. Es un trabajo de costura. Alguna vez le preguntaron a uno de estos directores de televisión cómo se comportaba Gabo cuando veía la obra o qué le interesaba a Gabo destacar en las obras de televisión. Dice, mire, no se preocupaba por el tema o por el enfoque, por todos esos temas que hablarían los especialistas en televisión. Por ejemplo, en Tiempo de Morir se preocupó y hizo una crítica feroz a que el personaje Juan Sayago salía con las mismas gafas que usaba para tejer, con las mismas que usaba para mirar de lejos. Esto es extraordinario. Es decir, en un caso un miope, en otro caso un hipermétrope. Pues necesitaría de gafas diferentes y no se las quita. Y él se discutió mucho con Lisandro Duque acerca de ese punto. Entonces, es el punto de las costuras. Incluso Gabo lo dice. Gabo dice, lo que tienen que descubrir en mis obras literarias es todo lo que hay de costura de investigación periodística. Y eso conecta con una pregunta que hiciste. No había yo leído el artículo de Santiago Madriñán y voy corriendo a buscarlo en Google porque me interesa, he tenido alguna aventura con Santiago Madriñán en un portal de internet que creamos sobre los viajes y los viajeros naturalistas y científicos en Colombia, que lo hemos hecho por internet. El interés, por ejemplo, de la botánica. Hay un médico español que ha hecho un trabajo precioso sobre la medicina en la obra de Gabo. Es que para encontrarse libros y libros sobre la obra, sobre la medicina en la obra de Gabo, quiere decir que hubo ahí interés, pasión, investigación, rigor, llamaba para preguntar cómo se moría a alguien con arsénico. Se le voltean los ojos, se pone blanco, echa babasa, convulsiona, mira hacia el fondo, se cae para atrás, no se cae hacia adelante, etc. Todo eso lo investigaba para escribir un párrafo, ni siquiera un párrafo, a veces una frase. Bien, entonces las costuras. Hay que ponerle cuidado, yo diría, jóvenes,
a la costura, hay que aprender a tejer, hay que colocarse las gafas que son para ver lo que uno quiere ver. A veces les sugiero, pónganse las gafas de miopes para ver de lejos. No hagan caso, no tengan una alma de optómetras, por favor. Desobedezcan a la optometría en algunos casos, pero en otros casos sean muy rigurosos frente a todo el tema de los optómetras. Y tercero, la diversidad de fuentes de la obra. Yo también lo oí cantar. Yo lo vi bailar. Bailaba excelentemente. Bailaba, recuerdo, en Monterrey, con un conjunto. ¿Cómo? El conjunto vallenato. Con Celso Piña. Sí. Pero Celso Piña entusiasmaba a los muchachos de los barrios populares de Monterrey en México con el vallenato de la tierra de Mario, que es de Valledupar. Él sí sabe, debe saber muchísimo de eso. Sabe mucho de muchas cosas, pero yo creo que sabe mucho de vallenato. O sea que el tema de la diversidad de fuentes, que podía ser la música, que podía ser la cultura popular, que podría ser la oralidad, que podían ser los cuentos de la abuela. Yo vi que por la calle de Cartagena los saludaban, a Gabo los saludaban los que vendían sandías y vendían naranjas, etcétera, como recuerdo durante una época los saludaron como señor premio. Va, señor premio, y lo saludaban por la calle. Y al final lo vi también que lo saludaban, premio, le quitaron el señor y lo dejaron el premio, que es de esas bellezas del lenguaje que tenemos en las manifestaciones populares colombianas. Entonces la diversidad. Y cuarto, que puede parecer aburrido, pero no es aburrido. Yo creo que eso sí lo escuché, incluso tuvimos debates internos sobre este punto, que es el tema de la ética periodística. Yo creo que eso es un tema central, no hay que volverlo añoso, envejecido, maloliente, sino que hay que volverlo un debate muy vivo y muy actual. Yo les daría esos 4 asuntos, se los resaltaría de la obra de Gabo a un joven periodista. No veo a Gorka por ahí para preguntarle si tenemos todavía tiempo para algunas preguntas. Aquí tenemos 13 minutos. Sí. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes quiere a nuestros invitados hacerle alguna pregunta sobre lo que conversaron acá o sobre alguna otra curiosidad que ustedes tengan? Sí. ¿Puedes hacer la pregunta, por favor, con el micrófono? Gracias. Sí, era solo preguntarle si tiene más de 2 lugares donde se dice que ha nacido, allí en Colombia. Gabo, ¿que ha nacido en 2 lugares al tiempo? Yo es que estuve en Cartagena de Indias y ahí estaba él, hicieron una representación preciosa. No. Sí, las cenizas se llevaron allá, pero no. El Gabo nació en Aracataca. Pues hay otros que dicen que es otro lugar. No. Así que será. Pero puede ser. No, normalmente con Gabo todo se puede. Yo era lo que quería para saber le respondo con esta crónica pequeña que se hizo el día a Gabo le dan el premio Nobel y Gabo se devuelve de Colombia a Colombia porque no había podido ir a Colombia porque lo sacan le toca irse, se fuga del país, digamos, y dura como 4 años y en el interregno se vuelve Nobel, ¿sí? Y entonces dice el país, venga Nobel, venga que le vamos a hacer un gran homenaje en Valledupar, ¿sí? Y entonces nos vamos todos en unos, todos los amigos fletamos un avión con Gabo adentro, ¿sí? Valledupar no es el sitio donde él nació en Aracataca, que es un pueblo más hacia el norte, digamos, sobre el río, ¿no? Sobre un río
digamos, él es como de río, es costeño de río, que es distinto a ser costeño de mar. Sí. Y llegamos allá y lo primero que pasa es, y ahí está Mercedes muy presente, y es por cómo es la cosmogonía de Gabo y cómo eso influye tanto en su literatura y en su manera de ser y hacer periodismo y hacer todo lo que hizo. Y es que sale una niña, rapidísimo, sube las escaleras, esto había una cantidad de vallenatos tocando y de bandas de pueblo recibiendo a Gabo, imagínense, Nobel, pues el único primer Nobel que teníamos, ahora ya tenemos 2, pero en ese momento teníamos 1. Y era impresionante. Y entonces Gabo sale en la escotilla del avión, se para así, espera que venga el alcalde, no sé qué, y ya sale una niña, sube la escalera del avión y le entrega una cajita blanca. Y Gabo abre la cajita y sale mariposas amarillas por todas partes. Y todos nosotros, miércoles, mariposas amarillas. Y se voltea a Mercedes y me dice, ay, niña, aquí todas las mariposas son amarillas. Deja de fregar, como diciendo que no friegues, esta vaina no es ninguna vaina, esto es lo más normal del mundo. Y entonces después entramos a un sitio que estaban esperando a todos como muy protocolarios, allá en la costa son muy protocolarios, estaban esperando al Nobel, entonces al alcalde, no sé qué. Y el último personaje, tenía 6 dedos, ¿sí? Que es una familia que además es ciega, que esos son tradicionales, ¿no? Siempre ciegos y con un dedo de más. Y entonces yo terminé al final y le pregunto yo a Mercedes, oye, ¿y este señor por qué nos daba la mano con un dedo de más? Y dice la Gaba, ¿y tú dónde crees que Gabo sacó la cosa de marrano? La cola de marrano. Sí. ¿Tú dónde crees que Gabo sacó la cola de marrano? Pues de aquí, de estos. Decía Mercedes, ella misma interpretaba todas las colas de marrano, o sea, era normal, ¿sí? Nos daban la mano, fresco, el señor ciego, con un dedo de más en Valledupar. Todo esto para contarle que cualquier cosa puede ser posible con Gabo, porque realmente la cosmogonía con que él se crió es una cosmogonía que es parte de la cultura de esa zona, de esa región que es medio absurda, pero es muy real, ¿sí? Es muy real y que es absurda para uno, que yo vivo en el interior. Y de ahí sale su riqueza, yo creo, de la manera como él la sabe explotar, y la Gaba realmente la vuelve una cosa muy importante, ¿no? Se la expone a uno de una manera mejor que... Entonces, cualquier cosa puede pasar, entonces pueden nacer en 2 sitios, ya eso no importa. Y es cierto con Gabo. Con otros escritores no pasa, pero con Gabo puede que pase ese... Otra cosa que tiene es que, por ejemplo, coge un hecho histórico dramático, como fue el de nosotros, que es el comienzo de 100 años de soledad, que es una masacre, que es la masacre de las bananeras. Una masacre violenta en Colombia, la primera masacre de Colombia, y hace una cosa que es tremendamente maléfica, ¿sí? Y es ponerle muertos a una masacre que nunca ha tenido. Los números de muertos de esa masacre no se sabe cuántos son, porque es una masacre que todavía no se sabe cuántos muertos son. Pues Gabo le puso muerto, le puso los números, le puso la cifra, una cifra que es inventada, ¿sí? Pero así quedó. Y esa es la cifra que ahora uno dice que hubo la masacre de los bananeros, una cifra inventada. 300 muertos. Es inventada. Quizás el señor se refiere, y lo he oído recientemente, al hecho. Por supuesto que se dice y se comprueba ya ahí en notaría el hecho de que Gabo nace en Aracataca, pero hay una comunidad cercana a Aracataca que se dice llamar Macondo, donde la gente de allá dice que nació allá, y seguramente aparecerá otra vereda y otra. Bueno, en Homero son 8, Sí. pero es veraz, eso dicen ¿Sí? algunos. Sí, están diciendo. ¿Tú fuiste en mayo, a esa zona? En mayo pasado, en una entrevista de Gabo, él dice que había una plantación que se llamaba Macondo, una plantación bananera.
Y yo estuve ahora en abril y encontramos la plantación. Es un lugar pequeño, hay 250 personas y en realidad son unas casas de obreros de banana, ¿no? Y ellos nos contaban cómo Gabo se había criado allí, cómo los recordaban, y es mentira. Es decir, eso nunca pasó, nunca ¿Viste? jamás. Exacto. Y nos contaban, y uno de los señores dijo, bueno. no, yo lo recuerdo a él de chiquito, venía. Y además contaba que él venía de vez en cuando a escribir con su máquina de escribir allí. Fantasía pasó. total. ¿Ve? Y lo que es interesante es, al entrar al lugar, es una carreterita pequeñita, dice, este es el Macondo de verdad. Es muy interesante. Estupendo. Sí. Así que sí, hay, es decir, la es una fantasía... mezcla, ya no se Sí, sabe nada. Sí, y yo pienso que tiene mucho que ver con la magnífica imaginación de los colombianos. ¿Ah? Es decir, sí, Tiene, no sé. que existe, que está ahí, es muy popular en el Caribe sobre todo, y todo se transforma, se retransforma. Y Gabo retoma eso, sin duda. sin duda. Lo otro es Las Queridas. Es una institución que en Colombia, el amante, ¿sí? La amante es, se le dice precioso, la querida. ¿sí? A la querida, que es la querida. Gabo tiene las queridas en todas las... entonces, uno llegaba con Gabo a cualquier cosa, a un sitio, y entonces... depende quién la recibía, uno tenía que la cuadrar. querida. Sí, entonces un día era la querida del Señor, no la querida de Gabo, la querida del Señor. Entonces la querida no llevaba a todas sus huestes, Gabo llegaba a donde la querida del Señor que lo invitaba, en Valledupar, a un Nobel. Entonces esto era como llegar pues a la casa, digamos que nadie va, ¿sí? Porque es la casa de la querida. Pero Gabo tenía la facultad de llevar a toda su gente oficial a la casa de la querida del Señor, dándole estátulos a la querida. Entonces uno ya no sabía cuál era la querida y la esposa, y yo ya había perdido todo y ya todo el mundo dice que era la querida de Gabo. ¿no? Entonces ya llega un punto en que se vuelve ya la Muy ficción interesante. Sí. un elemento difícil de determinar. ¿Más preguntas? ¿Alguna? Una última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Cuevas, soy alumno de Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra. Quería preguntarles por la relación de Gabo y Colombia, digamos. No me refiero a sus relaciones con el poder o a las cosas trascendentales que él vivió, no me refiero al Bogotazo y demás, sino a lo que nosotros hemos ido haciendo de la figura de Gabo, entonces del llamado realismo mágico, que obviamente luego pues pasa a ser la marca con la que vendemos el país. Hoy también se habla de desmacondizar Colombia y pues afrontar la realidad tan dura en vez de ponerle otros nombres. Entonces quería preguntarles a ustedes un poco por el estado de la cuestión en ese tema. Yo creo que Gabo siempre va a ser parte de nuestra forma de pensar y de la, digamos, manera que tenemos de aproximarnos a la realidad. Gabo no es solo Gabo, ¿no? Gabo es el vallenato, Gabo es una parte de esa realidad. Entonces también está toda esa realidad que dice que Gabo nació en Macondo. Y eso es una realidad que subyace y es imposible, digamos, ¿cómo será? Desmacondizar a Colombia. Yo diría todo lo contrario. Yo creo que lo que hay que estudiar es cuál es esa relación que Gabo tenía con Colombia, que es tortuosa. Quiero decirle, yo las últimas veces que estuve con él en México, tuve una impresión que a mí me afectó mucho, porque yo nunca vi un homenaje cuando Gabo estaba vivo en Colombia. Nunca hubo un homenaje a Gabo. La única vez que hubo un homenaje a Gabo fue el Día de la Lengua, un festival de la lengua. Porque los amigos que teníamos, los amigos le hicimos 2007. una fiesta, pero una fiesta pequeña, una fiesta muy pequeña, pero fue el único homenaje de 80 años, los 80 años de Gabo. 2007. En el 2007, que 2008, estaba 2008. bien Gabo, Sí, por ahí. pero Sí, nunca hubo un 2008. homenaje de Colombia, Sí, los países. digamos, como un escritor importante en Colombia. ¿Por qué? Porque Gabo tenía una relación, primero complicada,
por esa relación inicial que tuvo con las fuerzas militares, con una serie de poderosos en esa época que lo forzaron a salir del país y que lo consideraron prácticamente un guerrillero. Él tuvo un proceso, finalmente salió airoso de ese proceso, pero duró 6 años por fuera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo él? Él se fue para México, a vivir a México. Y en México él se protegió de unos amigos que eran una especie de cofradía impresionante. Álvaro Mutis, otro colombiano que le pasó lo mismo, más o menos. ¿Sí? Álvaro Mutis, un escritor colombiano, Carlos Fuentes. Digamos, su grupo cercano era como ese grupo así que tenía, además vivían todos ahí mismo, en el mismo barrio. ¿Sí? Entonces se veían por la mañana, por la noche, al mediodía, era una cosa muy cercana. ¿Sí? Y yo creo que Carlos Fuentes sí le dio, a través, digamos, de todas sus relaciones con los intelectuales mexicanos, una posición que Gabo nunca tuvo en Colombia. ¿Sí? Y la verdad, Gabo era muy reputado en México, era adorado en México. En Colombia no lo era. En Colombia todas las críticas que hubo de él en general fueron violentas. Cada vez que él escribía una cosa, cada vez que él tenía algo que decir de Colombia, siempre producía unas reacciones profundas y tiene que ver con la historia colombiana, que tendemos siempre a deconstruir nuestros héroes. Y Gabo era un personaje muy importante que además decía que este país, cada vez que yo digo esto, Jaime siempre me regaña, Jaime Abello siempre me regaña, pero Gabo llegó a decir en una época, en un momento dado del país, que este país era una mierda. Y yo estaba de acuerdo con él. Estaba de acuerdo con él en muchísimas cosas. Es una forma. Sí, Exacto. y es una frase, por ejemplo, cuando empiezan a matar a todo el mundo, que es una cosa que yo escribo en la crónica que hacemos para la fundación. Gabo, la idea que teníamos todos era que en ese momento le pudiera escribir, como él trabajó tanto en el periódico El Espectador, un perfil de del periódico El Espectador, que era el periódico más antiguo de Colombia, y con esa razón yo fui a ese viaje a La Habana, con esa misión. Y cuando yo llegué allá, como Gabo estaba por fuera de Colombia y no podía volver, dijo: yo de ese país no quiero saber nada, yo de ese país no puedo decir nada porque si uno dice algo lo matan. Me dijo a mí, yo le dije: yo he llegado, ¿cómo exageras tú, no? Deja de fregar, es un perfil de 75 años del Espectador, que tú naciste en ese periódico, ¿por qué no lo puedes hacer? Guillermo Cano te dice te hace esa oferta. Que no, que no, que no. Y resulta que mientras que estábamos ahí, salgo yo de un día del cine, ¿sí? Y me llaman: oiga, la está llamando García Márquez. ¿Qué pasó? Cojo yo el teléfono en un hotel, me dice: vente ya para acá. ¿Qué pasó? Acaban de matar a Guillermo Cano, que era el director del periódico El Espectador, lo mató Pablo Escobar. ¿Sí? Y cuando yo veo que Gabo tiene razón, ¿sí? que si uno dice cualquier cosa en este país lo matan, ¿sí? Me doy por vencida y digo: tiene razón, yo no le puedo pedir a él que siga escribiendo de nada de este país de mierda, ¿sí? Como decía él. Y yo me fui de ahí muy triste, con la muerte que es el comienzo de una guerra muy dura con Pablo Escobar y con toda esta cosa que ahora sale tanto en las noticias de Netflix. Y lo que es triste, lo que es impresionante como es Gabo y que refleja la relación con Colombia, es que 3 meses después, un día me llega a mí una comunicación con un sobre de Gabo. Abro y es una crónica sobre Guillermo Cano, su vida en El Espectador, la cosa más espectacular del mundo, que casi nos hace llorar a todos, porque cuando la cogimos no lo podíamos creer. Y la publicamos y sale en el libro de Gabo. Pero tenía esa relación de amor y odio. Él realmente fue una persona que yo creo que se sentía mejor en México, porque para ser colombiano se necesita de mucha más, no sé, una estamina fuerte para ser colombiano, se necesita ser, y crítico como era Gabo. Yo creo que estuvo mejor en México. Sí. Bueno, pero viéndolo como alguien, yo no soy colombiano, viéndolo, a mí lo que siempre me impresionó es que él vivió más de 50 años en México, no en Ciudad de México, pero siempre era muy colombiano.
Siempre. Así que esa relación era muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo, el acento de él y de no, eso no cambió. exacto, el acento de él y de Mercedes era purito. Y sabemos que cuando uno vive en un país del mismo idioma, ¿no? Es decir, un latinoamericano que vive en España, un español que vive en Latinoamérica, se mezclan, más sin embargo el acento de ellos era todavía muy, muy caribeño. Y una cosa, efectivamente, lo que tú dices de él, de que a él no lo aceptaba la élite bogotana, también él provenía de la región equivocada. El Caribe, sí, en De Colombia. Quioca. Sabemos que el Caribe ahora, en los últimos 10, 15, 20 años, el Caribe colombiano ha tenido un resurgimiento, ¿no? Por Carlos Vives, Shakira, etcétera, y por toda una serie de cosas, ¿no? Pero durante siglos quizás, la región caribeña era vista como el hazmerreír del país, ¿no? Y así es que era una región equivocada. El acento, a él le dicen trapoloco, ¿no? Como tú dices, Sí, porque en se Bogotá. vestía lleno de colores. Exacto, de los colores que son casi normales en la costa y no lo son en Bogotá. Así es que él tenía toda esa complejidad, ¿no? De relación con los bogotanos. Pero lo que sí impresionaba es que a pesar de que vivió décadas fuera, él se mantenía muy, muy colombiano. Con todo, ¿no? Con todo lo que tú dices, sí, de que era un país de mierda, etcétera. Pero sí, cada vez que había algo, él echaba No, para claro, allá. Gabo Exacto, estaba... él echaba para No, allá. en todos los procesos de paz, por ejemplo, es impresionante. Yo no conozco una persona siempre. Esa historia no ha salido, por ejemplo. Esa historia de Gabo, detrás de todos los procesos de paz que ha habido en Colombia, Gabo estaba detrás de cada uno de esos procesos, yendo a donde fuera, estuviera donde estuviera, si estaba en La Habana, si estaba en la... O sea, realmente él estuvo detrás de todos esos procesos, pero siendo siempre consciente de que este era un país muy complicado que lo recibía él mal. Claro. Y eso fue un drama para él. Sí. Y por eso digo yo que ese homenaje tan impresionante que le hace México, que le entrega el águila, no sé qué, el águila descalza, o no sé cómo. Sí. Gabo nunca lo recibió cuando estuvo vivo. Todo esto que estamos haciendo de Gabo, sí. todo esto, perdóname, nunca le tocó a Gabo en Bogotá, ni en Colombia, ni en Cartagena. Entonces yo también creo que por eso es que no ha ido al purgatorio todavía, porque es que le tocó una situación muy difícil en su país que tampoco ha sido explorada, que no es una cosa que se habla mucho. Y él sí vivía en México, es cierto, digamos, muy pendiente de Colombia. Sí, pero si él hubiera vivido en Colombia, yo creo que él no hubiera podido escribir nada de lo que escribió. Es posible, muy posible. Algo le hubiera pasado. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta charla. Gracias. Y un aplauso para nuestros invitados. A ustedes. Muy bien. Aquí podríamos seguir. Gracias María Jimena, Germán, Héctor y Mario. Finalizamos aquí la jornada matinal. Saben que después tenemos los talleres en el Espacio Lagares y que mañana continúa este Futuro en Español en su 7ª edición con mucho más contenido y seguramente también muy interesante. Que descansen. Hasta mañana.